Hay momentos en la vida de un hombre donde el silencio se vuelve ensordecedor. Ricardo descubrió que el amor puede morir lentamente, píxel a píxel, notificación tras notificación. Durante 20 años construyó una familia, pero en algún momento se convirtió en un mueble más de la casa. Elena prefería la luz artificial de su pantalla antes que mirarlo a los ojos. Cuando comprendió que había perdido la batalla contra un dispositivo, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Mi esposa eligió su teléfono en lugar de mí. Entonces desaparecí sin aviso. No es solo una historia. Es el grito silencioso de miles de hombres que se sienten invisibles en sus propios hogares. Si quieres descubrir qué sucede cuando un hombre decide reclamar su valor desapareciendo por completo, suscríbete ahora. La rutina había devorado su matrimonio como una enfermedad silenciosa. Ricardo despertaba cada mañana a las 6:30. Preparaba café para dos, pero solo él lo bebía caliente. Elena ya estaba absorta en su teléfono, deslizando el dedo sobre la pantalla con la dedicación que una vez le había mostrado a él. Sus buenos días se habían transformado en gruñidos, sus besos matutinos en roces accidentales. El desayuno transcurría en un silencio interrumpido, únicamente por las notificaciones constantes del dispositivo que se había convertido en el tercer integrante de su matrimonio. Ricardo observaba cómo su esposa sonreía a conversaciones que él no podía ver, cómo sus ojos brillaban ante mensajes de desconocidos, mientras a él apenas le dirigía una mirada distraída. La ironía era devastadora. Estaba más solo acompañado que cuando realmente había estado soltero. Los fines de semana solían ser su refugio, el momento donde recuperaban la complicidad perdida durante la semana laboral. Ahora Elena llevaba el teléfono al baño, a la cama, incluso a la mesa donde antes compartían planes y sueños. Ricardo intentaba iniciar conversaciones que morían en monosílabos. Proponía salidas que ella rechazaba sin levantar la vista de la pantalla. Sus intentos de intimidad física se estrellaban contra una muralla invisible. Siempre había algo más importante en ese rectángulo luminoso. La distancia emocional había crecido tanto que parecían vivir en dimensiones paralelas, compartiendo el mismo espacio físico, pero habitando universos completamente diferentes. El amor no había muerto de un golpe, había agonizado lentamente, asfixiado por la indiferencia digital. Una noche, mientras Elena reía con alguien a través de videollamada, Ricardo experimentó una revelación devastadora. Había pasado de ser el protagonista de su propia vida matrimonial a convertirse en un extra sin diálogos. Sus logros profesionales no le importaban. Sus preocupaciones eran interrumpidas por notificaciones urgentes. Sus intentos de cercanía física rechazados con excusas sobre batería baja o mensajes importantes. La mujer que había prometido amarlo en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, ahora lo amaba únicamente cuando no tenía señal de internet. Ricardo comprendió que había perdido la batalla más importante de su vida sin siquiera darse cuenta de que la estaba peleando. Su matrimonio había sido hackeado por la tecnología, y él era el único que no tenía las claves de acceso. La epifanía llegó durante una cena que él había preparado especialmente. Velas, vino, la música que solían bailar cuando eran novios. Elena llegó 15 minutos tarde. Se disculpó mientras revisaba mensajes y durante toda la cena mantuvo el teléfono sobre la mesa como si fuera el cubierto más importante. Ricardo habló de sus proyectos, de sus miedos, de sus esperanzas. Ella asintió mecánicamente mientras sus pulgares se movían sobre el teclado virtual. Cuando él le preguntó qué opinaba sobre la posibilidad de tener un segundo hijo, Elena le pidió que repitiera la pregunta porque había estado respondiendo un mensaje súper importante de trabajo. En ese momento, Ricardo comprendió que había perdido a su esposa mucho antes de darse cuenta.
Ya no competía contra otro hombre, sino contra una adicción que ella ni siquiera reconocía. Los intentos de diálogo sobre el tema resultaron infructuosos. Elena se defendía argumentando que su trabajo requería estar conectada, que era una exageración, que él estaba siendo demasiado demandante. Minimizaba sus preocupaciones mientras maximizaba la importancia de cada ping, cada vibración, cada luz intermitente. Ricardo se encontró en la posición absurda de tener que agendar tiempo de calidad con su propia esposa, compitiendo contra influencers, series y grupos de chat por 5 minutos de atención real. La conversación siempre terminaba con Elena prometiendo cambiar, guardando el teléfono por exactamente 10 minutos antes de inventar una excusa para volver a tomarlo. Ricardo comprendió que las promesas rotas dolían más que la indiferencia constante. La gota que colmó el vaso llegó la noche de su 20º aniversario de casados. Ricardo había planeado una velada perfecta, reservas en el restaurante donde se habían comprometido, las flores que ella amaba, incluso había comprado el perfume que usaba cuando se conocieron. Elena llegó 2 horas tarde porque había perdido la noción del tiempo viendo videos. Durante la cena, su teléfono sonó 17 veces. Ella lo contestó en 3 ocasiones, argumentando que eran emergencias familiares que resultaron ser memes graciosos y chismes de amigas. Cuando Ricardo finalmente explotó, pidiendo solo una noche sin interrupciones digitales, Elena lo acusó de ser controlador y posesivo. Esa noche, mientras ella dormía con el teléfono en la mano, Ricardo tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. A veces, la única forma de hacer que alguien note tu ausencia es desapareciendo por completo. Suscríbete para descubrir cómo la desaparición de Ricardo transformó su matrimonio. Ricardo pasó 3 días planeando su desaparición con la meticulosidad de un estratega militar. No sería una huida emocional, ni una reacción impulsiva. Sería una declaración silenciosa pero devastadoramente clara. Estudió los horarios de Elena, sus rutinas digitales, los momentos en que menos lo necesitaba, que curiosamente coincidían con casi todo el día. Preparó cada detalle, delegó responsabilidades en el trabajo, se aseguró de que las cuentas estuvieran al día, incluso dejó comida suficiente para una semana en el refrigerador. La ironía no se le escapaba. Estaba organizando cuidadosamente el caos que estaba a punto de desatar. Su plan no era lastimar, sino despertar. No buscaba venganza, sino reconocimiento. Ricardo había decidido convertir su invisibilidad en su arma más poderosa. La noche antes de ejecutar su plan, observó a Elena desde el marco de la puerta. Ella estaba en la cama, iluminada únicamente por el resplandor azulado de la pantalla, completamente ajena a su presencia. Sus ojos reflejaban la luz artificial con una intensidad que nunca había mostrado mirándolo a él. Ricardo se preguntó cuándo había perdido esa batalla, en qué momento exacto había dejado de ser interesante para la mujer que había elegido compartir su vida. No sentía odio, sino una melancolía profunda que le oprimía el pecho como un puño invisible. Elena reía con desconocidos virtuales mientras su esposo real se desvanecía lentamente en la penumbra. Esa imagen se grabaría en su memoria como la fotografía final de su matrimonio tal como lo conocía. El viernes por la mañana Ricardo siguió su rutina con precisión casi religiosa. Preparó el café, dejó la taza de Elena en su lugar habitual, aunque sabía que se enfriaría como siempre. Se despidió con un beso en la frente que ella recibió sin levantar la vista del teléfono, murmurando un «que tengas buen día» automático que sonaba más a despedida definitiva que a rutina matrimonial. Ricardo cargó una maleta pequeña en el auto con solo lo esencial: ropa para una semana, algunos libros que había querido leer durante años y una foto de ambos de su luna de miel, cuando Elena lo miraba como si fuera lo único importante en el mundo. No llevó su teléfono personal. Sería su primera declaración de independencia digital.
Condujo hasta un pequeño hotel en las afueras de Buenos Aires, un lugar donde nadie los conocía. Durante los primeros 2 días, Ricardo experimentó una libertad extraña y dolorosa. No tenía que competir por atención, no tenía que interrumpir conversaciones digitales para expresar sus sentimientos, no tenía que agendar intimidad entre notificaciones. Caminó por calles desconocidas, comió en restaurantes donde nadie lo miraba con impaciencia, esperando que terminara de hablar para volver a su pantalla. Leyó completo por primera vez en años, sin interrupciones de vibraciones o luces intermitentes. El silencio era ensordecedor, pero también liberador. Ricardo redescubrió el placer de sus propios pensamientos, de contemplar el mundo sin la necesidad de documentarlo inmediatamente en una red social. Se estaba reconectando consigo mismo mientras se desconectaba de todo lo demás. El tercer día trajo la primera grieta en su armadura emocional. Ricardo se encontró buscando instintivamente su teléfono para compartir una puesta de sol particularmente hermosa, para enviarle una foto a Elena de un café que sabía que le gustaría. La ausencia de esa conexión digital le dolía físicamente, como un miembro fantasma que seguía enviando señales nerviosas. Comprendió que él también había desarrollado una dependencia, aunque diferente. Su adicción era a Elena. Y Elena estaba adicta a todo excepto a él. Esta revelación lo llenó de una tristeza profunda, pero también de una claridad cristalina. Su matrimonio se había convertido en una cadena de dependencias tóxicas, donde nadie obtenía lo que realmente necesitaba. Ricardo estaba aprendiendo a estar solo, pero se preguntaba si Elena habría notado siquiera su ausencia. El cuarto día, Ricardo tomó una decisión que definiría el rumbo de su experimento. Compró un teléfono básico, solo para emergencias, y le envió un único mensaje a Elena. Necesito tiempo para pensar. Estoy bien. No me busques. 4 líneas que contenían 20 años de frustración silenciosa. No explicó dónde estaba, cuándo regresaría o qué estaba pensando exactamente. Le dio a Elena lo mismo que ella le había estado dando durante meses: información mínima y atención fragmentada. Después de enviar el mensaje, apagó el teléfono y lo guardó en el cajón de la habitación. Ricardo había aprendido que a veces el silencio comunica más que 1000 palabras, y que la ausencia puede ser más poderosa que la presencia constante pero invisible. Cuando un hombre desaparece sin explicaciones, cada minuto de silencio se convierte en una pregunta que grita. Suscríbete para descubrir cómo reaccionó Elena ante el vacío que dejó Ricardo. Elena no notó la ausencia de Ricardo hasta el segundo día. El viernes había transcurrido con normalidad. Despertó revisando mensajes, desayunó mientras navegaba en redes sociales y asumió que Ricardo había salido temprano al trabajo, como de costumbre. Su rutina digital era tan envolvente que el silencio de la casa no la alarmó. De hecho, lo interpretó como tranquilidad para concentrarse mejor en sus conversaciones virtuales. Fue hasta el sábado por la tarde, cuando buscó algo en el armario de Ricardo, que descubrió la ausencia de ropa y la maleta vacía. El primer sentimiento no fue pánico, sino confusión. ¿Cuándo se había ido? ¿Había mencionado algún viaje que ella hubiera olvidado? La respuesta llegó como una bofetada. No lo sabía, porque hacía meses que no lo escuchaba realmente. El mensaje de Ricardo llegó como un rayo en cielo despejado, interrumpiendo una videollamada grupal donde Elena se reía de memes. Las 4 líneas aparecieron en la pantalla con la brutalidad de una sentencia. Necesito tiempo para pensar. Estoy bien. No me busques. Elena leyó y releyó el mensaje, esperando que apareciera una segunda parte con explicaciones, disculpas o al menos un «te amo» al final. Pero no llegó nada más. Por primera vez en meses, Elena guardó su teléfono y se quedó en silencio absoluto. El vacío de la casa se volvió tangible, aplastante.
Cada rincón le recordaba la presencia que había estado ignorando. La taza de café sin tocar, la almohada perfectamente acomodada, el lado de la cama que siempre estaba ocupado, pero que ella nunca realmente notaba. Ricardo se había vuelto tan invisible para ella que su ausencia física era lo único que podía hacerlo visible. Los siguientes días se convirtieron en una montaña rusa emocional para Elena. Intentó llamarlo, pero el teléfono estaba apagado. Le escribió mensajes que rebotaban como piedras contra una pared. Por primera vez en años, Elena experimentó lo que Ricardo había sentido durante meses: ser ignorada, no recibir respuestas, hablar al vacío. La diferencia era que ahora el vacío era literal, físico, innegable. Comenzó a notar detalles que había pasado por alto durante tanto tiempo. Cómo Ricardo siempre dejaba su café exactamente a la temperatura que a ella le gustaba. Cómo doblaba la ropa de una manera específica. Cómo había pequeñas notas de amor escondidas en lugares que ella nunca había visto, porque nunca levantaba la vista de su pantalla. La casa estaba llena de evidencias de un amor que ella había dado por sentado hasta que desapareció. La angustia digital de Elena se intensificó paradójicamente. Sin Ricardo como público cautivo para sus historias constantes sobre lo que veía en Internet, sin alguien a quien interrumpir con "mira esto" cada 5 minutos, su consumo de contenido virtual perdió sentido. Era como actuar para una audiencia vacía. Intentó llenar el vacío con más horas de pantalla, pero cada meme, cada video, cada publicación le recordaba que no tenía con quién compartirlos en la vida real. Sus amigas virtuales le ofrecían consejos superficiales y emojis de apoyo, pero ninguna podía llenar el vacío físico que Ricardo había dejado. Elena comenzó a comprender la diferencia devastadora entre conexión digital y compañía real. Tenía miles de contactos en su teléfono, pero se sentía completamente sola. El 5.º día sin noticias, Elena experimentó algo que no había sentido en años: silencio digital voluntario. Dejó el teléfono en otra habitación y se sentó en el sofá donde solían ver películas juntos. El silencio era ensordecedor, pero por primera vez en mucho tiempo sus pensamientos eran suyos. Comenzó a recordar conversaciones que había interrumpido para leer notificaciones, momentos íntimos que había cortado para responder mensajes que ahora no recordaba ni por qué le habían parecido tan importantes. La culpa se instaló en su pecho como un peso físico. Ricardo no se había ido de un día para otro. Se había estado yendo poco a poco cada vez que ella eligió la pantalla sobre sus ojos, cada vez que priorizó a extraños virtuales sobre su esposo real. Elena comprendió que había perdido a su marido píxel por píxel, notificación por notificación. La revelación más dolorosa llegó cuando Elena encontró una carta que Ricardo había dejado escondida en su cajón de ropa interior, con una nota que decía: ábrela solo si algún día me extrañas realmente. La carta tenía fecha de 6 meses atrás y contenía todo lo que él había intentado decirle, pero que ella nunca había escuchado completamente. Palabras de amor mezcladas con dolor, súplicas disfrazadas de comprensión, esperanzas que se desvanecían lentamente. «Me he convertido en un fantasma en mi propia casa», escribía Ricardo. «Y lo más triste es que creo que tú prefieres a los fantasmas de tu teléfono antes que al hombre real que duerme a tu lado cada noche». Elena lloró por primera vez en años. No por algo que había visto en una pantalla, sino por algo que había perdido en la vida real. Su matrimonio había muerto de inanición emocional, y ella había sido la responsable de cortarle el suministro de atención y cariño. Cuando perdemos algo que dábamos por sentado, el dolor se vuelve tan real como el vacío que deja. Suscríbete para descubrir si Elena logró encontrar el camino de regreso al corazón de Ricardo. Una semana después de la desaparición de Ricardo, Elena había perdido 7 kilos y desarrollado insomnio crónico.
La casa se había convertido en un museo de recuerdos que ella nunca había valorado mientras los vivía. Cada objeto le contaba una historia de amor que había ignorado. Las plantas que Ricardo regaba religiosamente porque sabía que a ella le gustaban pero nunca tenía tiempo de cuidar. Los libros que él compraba esperando que algún día los leyeran juntos. La cama perfectamente tendida cada mañana, aunque ella nunca lo había notado, porque siempre tenía prisa por revisar sus mensajes nocturnos. El silencio de la casa ya no era tranquilidad. Era el eco ensordecedor de 20 años de conversaciones interrumpidas por notificaciones. Elena comenzó a comprender que había estado viviendo como huésped en su propia vida matrimonial, siempre presente físicamente, pero emocionalmente ausente. Sus rutinas digitales se habían vuelto mecánicas y vacías. Elena se descubrió tomando fotos de comidas que sabían a ceniza, compartiendo memes que no la hacían reír, respondiendo mensajes que no le importaban. Por primera vez cuestionó para qué servía todo ese ruido digital si no tenía a nadie real con quien procesarlo. Sus miles de seguidores le enviaban corazones virtuales, pero ninguno podía llenar el vacío que había dejado un solo hombre real. Las videollamadas con amigas se habían vuelto sesiones de terapia improvisadas, donde todas tenían opiniones sobre lo que debería hacer, pero ninguna entendía realmente lo que había perdido. Elena se dio cuenta de que había intercambiado intimidad real por validación virtual y que la moneda de cambio había sido su matrimonio. Los recuerdos comenzaron a llegar como olas imparables. Elena recordó la época cuando Ricardo le escribía cartas de amor que ella guardaba religiosamente, antes de que los mensajes de texto las reemplazaran y después fueran sustituidos por emojis. Recordó cuando salían a caminar sin prisa y sin destino, cuando las conversaciones duraban horas y no minutos interrumpidos por alertas digitales. Había una foto en el teléfono de hace apenas 2 años, donde ambos sonreían genuinamente a la cámara. Elena se preguntó cuándo había sido la última vez que había mirado a Ricardo con esa intensidad, cuándo había sido el último momento en que él había sido más interesante que cualquier pantalla. La respuesta la devastó, no podía recordarlo. Había docenas de miles de fotos en su teléfono, pero ninguna capturaba el momento exacto en que había dejado de ver realmente a su esposo. El 8º día, Elena tomó una decisión desesperada: rastrear digitalmente a Ricardo. Revisó cámaras de seguridad, tarjetas de crédito, cualquier huella digital que pudiera llevarla hasta él. Pero Ricardo había desaparecido tan completamente del mundo digital como ella había desaparecido del mundo emocional de su matrimonio. No había publicaciones en redes sociales que la ubicaran, no había transacciones electrónicas que siguieran una ruta específica, no había check-ins en lugares conocidos. Ricardo había hecho lo que ella nunca había logrado: desconectarse completamente. La ironía era brutal. El hombre que había suplicado por su atención digital ahora era completamente invisible en el mundo virtual, mientras ella, experta en rastrear a desconocidos en Internet, no podía encontrar a su propio esposo. Elena comenzó a experimentar síntomas de abstinencia digital, pero no por el teléfono, sino por Ricardo. Cada notificación la hacía esperar que fuera él. Cada timbre de puerta la llenaba de esperanza de que hubiera regresado. Mantenía conversaciones imaginarias con él, practicando disculpas que sonaban huecas incluso en su propia mente. Lo siento, se había vuelto insuficiente cuando había 24 años de indiferencia que compensar. Elena comprendió que no estaba extrañando a Ricardo porque se hubiera ido, sino porque finalmente se había dado cuenta de lo que había tenido siempre, pero nunca había valorado. El amor no había desaparecido de un día para otro. Ella simplemente había dejado de alimentarlo, y Ricardo había decidido buscarlo en otro lugar, en su propia compañía.
La revelación final llegó cuando Elena encontró el diario personal de Ricardo, escondido en su escritorio. Las páginas contenían meses de reflexiones sobre su matrimonio, fechas exactas de intentos de conexión rechazados, listas de cosas que quería contarle, pero que sabía que ella no escucharía completamente. Hoy Elena se rió durante 15 minutos de un video, pero cuando le conté sobre mi ascenso, asintió sin levantar la vista. Decía una entrada de 3 meses atrás. Me pregunto si soy menos interesante que los desconocidos que viven en su teléfono. Elena leyó página tras página de un hombre que se desvanecía lentamente, que documentaba su propia invisibilidad con la precisión dolorosa de alguien que sabe que está perdiendo la batalla más importante de su vida. Ricardo no se había ido porque no la amara, se había ido porque amándola tanto, había comprendido que ella ya no tenía espacio emocional para él. El amor verdadero a veces requiere desaparecer para ser valorado. Suscríbete para descubrir si la ausencia de Ricardo logró despertar el corazón dormido de Elena. Después de 2 semanas sin rastro de Ricardo, Elena había transformado su obsesión digital en una misión de búsqueda desesperada. Contrató a un investigador privado, revisó cámaras de hoteles, interrogó a compañeros de trabajo que no sabían nada porque Ricardo había manejado su desaparición con la discreción de un espía profesional. Elena se encontró haciendo lo que nunca había hecho durante su matrimonio, prestar atención completa y obsesiva a Ricardo, aunque fuera a través de su ausencia. Cada pista falsa la destrozaba, cada callejón sin salida la sumía más profundamente en la desesperación. Por primera vez en años, Ricardo era lo único en lo que podía pensar, lo único que importaba realmente. La ironía era devastadora. Había necesitado que él desapareciera por completo para convertirse en el centro de su universo. Sus amigas virtuales habían comenzado a cansarse de su drama matrimonial. Los grupos de chat que antes la entretenían durante horas, ahora le parecían superficiales y vacíos. Elena se dio cuenta de que había pasado años cultivando relaciones digitales con personas que no la conocían realmente, mientras había dejado morir la única relación que importaba de verdad. Las conversaciones sobre memes y chismes le parecían ahora patéticamente irrelevantes, comparadas con el vacío que sentía cada noche durmiendo sola. Sus seguidores le enviaban mensajes de apoyo llenos de clichés que sonaban huecos, porque ninguno de ellos sabía realmente quién era ella, más allá de sus publicaciones cuidadosamente editadas. Elena había construido una imagen digital perfecta, mientras su vida real se desmoronaba en silencio. El investigador privado le trajo la primera pista real. Ricardo había retirado efectivo suficiente para varios meses y había comprado un teléfono básico. No había registros de tarjetas de crédito después del viernes de su desaparición, como si hubiera decidido vivir completamente fuera del sistema que Elena tanto veneraba. La revelación fue paradójicamente tranquilizadora y aterrorizante. Ricardo estaba vivo, pero había elegido una existencia tan desconectada de la vida digital que para Elena era como si hubiera desaparecido en otra dimensión. El hombre que durante años había competido por su atención contra algoritmos y notificaciones, ahora había decidido ganar la batalla, simplemente abandonando el campo de juego. Elena comprendió que Ricardo había encontrado algo que ella había perdido hacía mucho tiempo: paz en la soledad real. Los días se convirtieron en una tortura de autoconocimiento. Elena comenzó a notar patrones en su comportamiento que la horrorizaban. Revisaba su teléfono cada 3 minutos, incluso cuando no tenía notificaciones. Sus conversaciones reales duraban máximo 5 minutos antes de que sintiera la necesidad compulsiva de verificar alguna aplicación. Había desarrollado ansiedad física cuando no tenía su dispositivo cerca, como si le hubieran amputado una extremidad. Elena se dio cuenta de que no solo había ignorado a Ricardo,
Se había perdido a sí misma en un laberinto digital donde cada like, cada comentario, cada notificación la alejaba más de su vida real. Había intercambiado su capacidad de estar presente por la ilusión de estar conectada, y el precio había sido perder al único hombre que realmente la amaba. Una tarde, mientras revisaba compulsivamente redes sociales buscando alguna señal de Ricardo, Elena se topó con una publicación de una pareja celebrando su aniversario. La foto mostraba a dos personas mirándose a los ojos con una intimidad que le cortó la respiración. Elena no podía recordar la última vez que había mirado a Ricardo así, la última vez que habían tenido una conversación sin que ella verificara su teléfono al menos una vez. Se dio cuenta de que tenía miles de fotos con Ricardo, pero en todas ellas estaba mirando la cámara, nunca a él. Habían documentado su amor para el mundo virtual mientras lo dejaban morir en la vida real. Elena comprendió que había estado tan ocupada creando la ilusión de una vida perfecta en sus redes sociales que había olvidado vivir realmente esa vida. La crisis llegó cuando Elena encontró en su galería un video que Ricardo había grabado sin que ella se diera cuenta. En la grabación de 2 minutos aparecía ella durante una cena romántica que él había preparado, completamente absorta en su teléfono mientras él hablaba al vacío. El audio capturaba la voz de Ricardo contándole sobre un proyecto importante en el trabajo, preguntándole sobre sus sueños, intentando conectar emocionalmente con ella. Elena en el video respondía con monosílabos, mientras sus pulgares se movían frenéticamente sobre la pantalla. La fecha del video era de solo 3 meses atrás, pero para Elena parecía de otra vida. Ver objetivamente cómo había tratado al hombre que la amaba la devastó completamente. Ricardo había documentado su propia invisibilidad, había grabado la evidencia de un matrimonio donde solo una persona estaba realmente presente. Cuando vemos nuestra propia crueldad desde afuera, el espejo refleja una verdad que destroza el alma. Suscríbete para descubrir el momento exacto en que Elena decidió luchar por recuperar a Ricardo. 3 semanas después de la desaparición de Ricardo, Elena tomó la decisión más radical de su vida adulta. Se desconectó completamente. Guardó su teléfono en una caja de seguridad del banco con instrucciones de no poder acceder a él durante 30 días. Canceló sus cuentas de redes sociales, desinstaló aplicaciones, cortó su conexión a Internet en casa. Si Ricardo había elegido la desconexión digital para encontrarse a sí mismo, ella haría lo mismo para encontrarlo a él. Los primeros días fueron un infierno de abstinencia digital. Elena sentía phantom vibrations. Buscaba instintivamente su teléfono cada pocos minutos. Experimentaba ansiedad física por no poder verificar notificaciones que ya no existían. Pero lentamente, algo extraordinario comenzó a suceder. Por primera vez en años, Elena comenzó a escuchar sus propios pensamientos sin interrupciones. Sin las distracciones digitales constantes, Elena redescubrió su propia casa. Encontró cartas de amor que Ricardo le había escrito y que ella había guardado pero nunca releído. Regalos que él le había dado y que ella había olvidado en cajones. Fotografías impresas de momentos felices que habían sido reemplazadas por selfies digitales superficiales. Cada objeto le contaba la historia de un hombre que había luchado durante años por mantener vivo un amor que ella había dado por sentado. Elena comenzó a escribir a mano, por primera vez en décadas, documentando cada recuerdo que recuperaba, cada momento de amor que había ignorado. Sus manos, acostumbradas a deslizarse sobre pantallas táctiles, redescubrieron el placer táctil de la escritura real. Elena estaba desaprendiendo la inmediatez digital y reaprendiendo la paciencia del amor verdadero. La claridad mental llegó gradualmente, como la vista que se ajusta después de salir de una habitación oscura. Elena comenzó a comprender que su adicción digital no había sido solo entretenimiento, sino una forma de escapar de la intimidad real.
de evitar las conversaciones profundas, de huir de la vulnerabilidad que requiere el amor verdadero. Había sido más fácil refugiarse en las relaciones superficiales de las redes sociales que enfrentar los desafíos reales de un matrimonio que requería trabajo constante, atención genuina y presencia emocional. Ricardo no había competido solo contra un teléfono, sino contra su miedo a la intimidad auténtica. Elena se dio cuenta de que había usado la tecnología como una muralla para protegerse del amor real, del dolor real, de la vida real. Durante la cuarta semana de desconexión, Elena experimentó algo que no había sentido en años: aburrimiento productivo. Sin estímulos digitales constantes, su mente comenzó a procesar emociones que había estado evitando. Lloró por conversaciones que había interrumpido, por noches de intimidad que había rechazado por culpa de una notificación, por la soledad que Ricardo había sentido durmiendo al lado de alguien que estaba siempre emocionalmente ausente. El dolor era abrumador, pero también liberador. Elena estaba sintiendo por primera vez en años, procesando emociones reales en lugar de reaccionar a contenido digital diseñado para generar respuestas superficiales. Su corazón, dormido durante tanto tiempo bajo capas de distracción digital, finalmente estaba despertando. Elena comenzó a desarrollar un plan para recuperar a Ricardo, pero no basado en tecnología, sino en acciones reales. Aprendió a cocinar sus platos favoritos, viendo videos de YouTube antes de desconectarse, memorizando recetas en lugar de depender de pantallas. Leyó los libros que él había mencionado durante años, pero que ella nunca había escuchado completamente, subrayando pasajes que sabía que a él le gustarían para poder discutirlos cuando regresara. Plantó un jardín en el patio trasero, algo que Ricardo había sugerido incontables veces, pero que ella había rechazado por no tener tiempo entre sus actividades digitales. Elena estaba construyendo una versión de sí misma que pudiera ser digna del amor que había perdido, una mujer que pudiera estar presente sin necesidad de documentar cada momento. La revelación final llegó cuando Elena se dio cuenta de que no extrañaba su vida digital en absoluto. No echaba de menos las discusiones vacías en comentarios, las comparaciones constantes con vidas ajenas, la ansiedad de mantener una imagen perfecta en línea. Lo que realmente extrañaba era la conexión genuina, las conversaciones profundas, la intimidad física y emocional que había sacrificado en el altar de la conectividad digital. Elena comprendió que había estado hambrienta de atención virtual mientras moría de inanición emocional real. Por primera vez en años se sintió lista para amar y ser amada sin distracciones, sin interrupciones, sin la necesidad de documentar cada momento para validación externa. Estaba lista para pelear por Ricardo, pero primero tenía que encontrarlo. Cuando una mujer finalmente despierta del sueño digital, su determinación puede mover montañas. Suscríbete para descubrir cómo Elena logró rastrear a Ricardo hasta su refugio secreto. Elena encontró a Ricardo en el lugar más obvio y simbólico, el café donde habían tenido su primera cita 24 años atrás. El investigador privado había rastreado sus movimientos hasta ese pequeño rincón de Buenos Aires que ella había olvidado, pero que él visitaba cada tarde a las 5, como un ritual de nostalgia. Cuando Elena lo vio sentado junto a la ventana, leyendo un libro físico con la misma concentración que ella antes dedicaba a su teléfono, sintió como si estuviera viendo a un extraño y al amor de su vida simultáneamente. Ricardo había perdido peso, pero su rostro tenía una serenidad que no había visto en años. Se veía completo, en paz, como si hubiera encontrado algo que había perdido durante mucho tiempo. Elena comprendió que lo que había encontrado era a sí mismo, libre de la necesidad de competir por atención que nunca llegaba. Ricardo la vio entrar y su expresión no mostró sorpresa, como si hubiera estado esperándola. Elena se acercó lentamente, sin su teléfono,
sin la armadura digital que había llevado durante años. Se sentó frente a él sin pedir permiso, y por primera vez en décadas mantuvieron contacto visual ininterrumpido durante varios minutos. El silencio no era incómodo sino revelador. Elena podía ver en los ojos de Ricardo todo el dolor que había causado, pero también algo más, esperanza cautelosa. Ricardo había usado estas semanas no solo para alejarse de ella, sino para decidir si valía la pena regresar a un matrimonio que lo había vuelto invisible. Elena sabía que tenía una sola oportunidad para demostrarle que la mujer que había perdido en el mundo digital había regresado al mundo real. Las primeras palabras de Elena fueron las más importantes de su matrimonio. No he tocado mi teléfono en 4 semanas, y por primera vez en años sé exactamente quién soy sin él. Ricardo cerró su libro lentamente, marcando la página con cuidado, dándole su atención completa, de una manera que ella había olvidado que era posible. Elena le contó sobre su proceso de desintoxicación digital, sobre los recuerdos recuperados, sobre el jardín que había plantado pensando en él. No le pidió perdón inmediatamente. En cambio, le demostró con hechos concretos que había cambiado fundamentalmente. Ricardo escuchó sin interrumpir, estudiando su rostro en busca de señales de la transformación que ella afirmaba haber experimentado. Por primera vez en años, Elena se sintió realmente vista, realmente escuchada. Ricardo finalmente habló, y sus palabras llevaban el peso de años de dolor silencioso. Me fui porque me había convertido en un fantasma en mi propia vida. Competía por tu atención contra algoritmos diseñados para ser adictivos y estaba perdiendo. No me fui porque dejara de amarte, Elena. Me fui porque no podía seguir muriendo de a poco cada día. Elena sintió cada palabra como una herida necesaria, como cirugía emocional que dolía, pero que podía sanar. Ricardo le explicó cómo había pasado estas semanas reconectándose consigo mismo, redescubriendo quién era cuando no tenía que luchar constantemente por atención. Había encontrado paz en la soledad, pero también había descubierto que prefería la soledad a la compañía de alguien que estaba siempre emocionalmente ausente. Elena le mostró entonces su prueba de cambio más concreta. Las páginas manuscritas donde había documentado cada memoria de amor que había recuperado, cada momento de su relación que había ignorado mientras sucedía. Le leyó pasajes donde describía cómo se había enamorado de él otra vez al recordar quién había sido cuando no tenía distracciones digitales. Ricardo lloró por primera vez en meses, no de dolor, sino de reconocimiento. La mujer que había amado durante 24 años había estado escondida bajo capas de adicción digital, pero finalmente había regresado. Elena le propuso algo radical: reconstruir su matrimonio desde cero, pero esta vez sin interferencias digitales, con presencia real, con atención genuina. El reencuentro no fue una reconciliación instantánea, sino el comienzo de una nueva relación entre las mismas dos personas. Ricardo aceptó regresar, pero con condiciones. Elena mantendría su desconexión digital durante 6 meses más, asistirían a terapia de pareja y crearían rituales de intimidad sin dispositivos. Elena aceptó cada condición no como castigo, sino como regalo. Habían perdido años de matrimonio real por culpa de vidas digitales superficiales, pero habían ganado la oportunidad de construir algo más fuerte, más auténtico, más presente. Mientras caminaban juntos hacia su auto, tomados de la mano por primera vez en años, Elena se dio cuenta de que había necesitado perder completamente a Ricardo para encontrarse realmente a sí misma. Su historia no era solo sobre un matrimonio salvado, sino sobre 2 personas que habían redescubierto que el amor verdadero requiere presencia total, atención real y la valentía de elegirse mutuamente por encima de cualquier distracción. Cuando 2 corazones se reencuentran después de perderse en mundos separados,
Su amor renace más fuerte que nunca. Gracias por acompañarnos en esta historia de redención digital y amor verdadero.